Hola familia, qué gusto saludarles y qué honor para mí poder conectar con toda la familia de La Roca a través de este medio. Este mes de febrero es un mes muy especial para nosotros aquí en La Roca porque aprovechamos para tocar temas que tienen que ver con las relaciones. Y una de las cosas que nosotros aprovechamos también es para hacer nuestro cafecito de matrimonios que hacemos en todos los campus de La Roca. Este año estamos tocando el tema de prosperando juntos. Algo que es importantísimo saber y conocer son las bases sobre las cuales podemos juntos prosperar en nuestra relación matrimonial, pero también prosperar financieramente y en todas las áreas. Quiero animarte a que saliendo hoy compres tu boleto para la conferencia que estará en el campus que estás el día de hoy o uno, los que están viendo en línea, a uno cercano a donde tú vives. Y quiero animarte a que no solamente vengas tú, pero trae contigo a un amigo, a una amiga, para que sean parte de esta conferencia. Te lo van a agradecer las parejas alrededor de tu vida porque prosperar es importante para todas nuestras familias. Y bueno, el día de hoy saca tus notas, por favor. Saca tus notas, si no lo has hecho, baja el app de La Roca CC, La Roca CC, y ahí vas a encontrar esta pestaña que quiero tocar el día de hoy, porque cuando hablamos acerca de relaciones tenemos que entender que el primero en buscar relacionarse con nosotros fue Dios. Pero la manera en que Dios se relaciona con nosotros no es una relación superficial, sino la relación más importante que tú y yo podemos tener, que es una relación de pacto. Cuando tú y yo entendemos que Dios es un Dios de pactos, una de las cosas que vamos a comprender es qué es lo que Dios está dispuesto a hacer por hombres y mujeres que viven con Él en pacto. La semana pasada, una de las cosas o las semanas pasadas, algo que para mí fue importante, es tocar el tema de lo importante que es ser personas comprometidas con Dios. Y yo quiero que entiendas el nivel de compromiso que Dios lleva contigo y conmigo. Hay una escritura que hace poco leí en mi devocional, quiero que lo veas conmigo, es en Éxodo capítulo 2, versículo 23, dice: con el paso de los años, el rey de Egipto murió. Esto tiene que ver con la historia de José en la Biblia. José había crecido a ser un hombre muy importante. Es tan importante el personaje de José que algunos historiadores cuentan que en la historia de Egipto existió un faraón que se llamó Sabanapanea, que fue el nombre egipcio que le dio faraón a José. Fue un hombre que no solamente creció mucho, pero fue un hombre que llevó a la nación a una gran prosperidad. Y la Biblia nos enseña que pasó el tiempo, como dice aquí, y el rey de Egipto murió, pero los israelitas siguieron gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Dice, algo que tú y yo tenemos que entender es que cosas ocurren cuando las personas que nosotros impactamos ya no están. Esas personas olvidan, la gente que queda olvida lo que han recibido. Y dice la escritura que es lo que pasó aquí fue, pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. O sea, de llegar gentes libres, se volvieron gentes esclavas. Y clamaron por ayuda, y su clamor subió hasta Dios, quien oyó sus gemidos y se acordó. Nota lo que dice: se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Quiero que subrayes ahí en tus notas, por favor, en esta hora. Si tienes las notas físicas, quiero que subrayes, por favor, esas palabras. Y se acordó del pacto que había hecho. Dios se acuerda de sus pactos, porque Dios es un Dios de pactos. Hay personas que viven relaciones superficiales, tienen relaciones que para sus vidas son simple y sencillamente un intercambio de favores o un intercambio de bienes. Hay personas que manejan relaciones en diferentes niveles, pero Dios, cuando Dios quiere relacionarse con el ser humano, Él escogió el método a través del cual Él se va a relacionar. Él no dijo: ¿sabes qué? Voy a crear una religión. No, lo que Él dijo es que voy a hacer pacto con ellos. Entonces Dios es un Dios que pacta. Y una de las cosas que tú y yo tenemos que entender que el pacto tiene que ver con un compromiso sumamente importante. Y cuando Dios hace pacto con nosotros, hay un efecto trascendental. Pero la gente que no camina en pacto, la gente que no camina comprometida con Dios, viven a la intemperie en diferentes áreas. Una de las cosas que yo veo es que cuando no hay pacto, número uno, escucha esto: vivimos a la intemperie espiritual. Eso significa que espiritualmente estamos volando. Nota lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 12, dice: en aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo. ¿Cómo estábamos? Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Estábamos sin esperanza y sin Dios
en el mundo. Y ahora, cuando tú y yo entendemos esto, es que cuando estamos a la intemperie, espiritualmente hablando, es porque nuestra vida está expuesta. ¿Qué es lo que nos expone a que podamos tener operaciones demoníacas en nuestras vidas o en nuestras casas o en nuestras familias? Es muy sencillo. Es estar separados de Dios. Nota lo que dice Isaías 59, versículo 2. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre ustedes y su Dios, y sus pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír. Han hecho ocultar su rostro para no escuchar. ¿Para no oír a quién? Para no oírnos a nosotros. Entonces, algo que tú y yo tenemos que entender es de que el no llevar un pacto con Dios, el ser personas que vivimos a la intemperie espiritual, te expone. ¿Y qué es lo que te expone? El vivir alejados de Dios. La segunda cosa que no llevar un pacto con Dios hace, o no tener un compromiso con Dios hace, es que vivimos expuestos a la maldición. Dije, la segunda cosa a lo que somos expuestos es a maldición. Maldición es lo opuesto a bendición. Si la bendición de Dios que he hablado en las últimas semanas te abre para vivir todo lo que el potencial de Dios para tu vida, maldición hace exactamente lo opuesto. La maldición limita tu potencial, limita tu capacidad y tu habilidad de poder vivir lo que Dios puede y quisiera hacer con tu vida y con mi vida. Deuteronomio 28:15 dice, pero acontecerá que si no oyes la voz del Señor tu Dios, para procurar cumplir con todos sus mandamientos y estatutos que yo te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán, y te alcanzarán. Ahora, personas han pensado, bueno, José, es que tú no entiendes, yo a lo mejor no camino tan cercano a Dios, pero algo que yo tengo es que yo soy muy fiel a la iglesia, y yo soy muy fiel a mi religión, y yo soy muy dado a esto. Quiero que entiendas, amigo, que caminar en pacto con Dios es diferente a caminar con una religión. La religión muchas veces busca reemplazar el que tú seas una persona comprometida con Dios y lo que Él quiere tratar con tu vida. Entonces mucha gente reemplaza esa intimidad ¿con qué? Con una religión, y dicen, no, es que yo pertenezco a tal iglesia, o yo pertenezco a tal religión, o yo soy muy fiel a esto, yo jamás voy a abandonar esto, pero refiriéndose a una religión o a una religiosidad. Sin embargo, Gálatas 3:10 dice, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo la maldición. Porque escrito está, maldito todo el que permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Estaba hablando acerca de la religiosidad, de cómo el que permanece en la religiosidad permanece bajo maldición. Porque a tu vida y a mi vida no nos transforma la religión, no nos transforma la religiosidad, nos transforma el toque personal que Dios tiene con nuestras vidas. La tercera cosa que ocurre cuando tú y yo vivimos sin pacto es que vivimos sin la identidad que recibimos en Dios a través de Jesús. Hay una identidad que hijos e hijas de Dios, hombres y mujeres que vivimos en pacto con Dios, recibimos. Cuando tú no tienes esa intimidad, cuando tú no tienes ese compromiso, cuando no hay ese caminar con Dios, ese pacto con Dios, hay una falta de identidad. Entonces, ¿qué pasa cuando tú no tienes una identidad clara como hija, como hijo de Dios? Tú asumes identidades falsas, asumes formas de pensar equivocadas, asumes perspectivas, formas de ver las cosas equivocadas. Todas estas cosas son el resultado de no ser un hombre, una mujer comprometido con Dios. Quiero que escuches algo que dijo Joseph Prince. Dijo, la ley trata de que te mires a ti mismo. El nuevo pacto trata completamente de que veas a Jesús. Y esa es la diferencia que hace pacto. La religiosidad y todas estas cosas que nos alejan hace que siempre estés viendo hacia tu persona. Pero cuando vivimos en pacto, en comunión con Dios, Dios siempre lleva nuestros ojos a que veamos a Jesús. Una de las cosas que tú y yo vamos a encontrar acerca de Dios es que Dios es extraordinario en su manera que busca relacionarse con nosotros. Dice la Escritura en el versículo 24, dice que Dios escuchó el clamor de la gente, quien oyó sus gemidos y se acordó. Nota lo que dice, se acordó del pacto que había hecho con ¿quiénes? Con Abraham, Isaac y Jacob. Dios hizo pactos con Abraham, Isaac y Jacob. Y quiero que veas conmigo, el primer pacto fue el pacto que Dios hizo con Abraham. Y dice la Escritura que el pacto de Abraham, y cuando tú y yo lo entendemos que es una relación. Él estaba yendo a una relación de bendición. Él estaba dándole a Abraham, él le estaba conectando con él para tener con él una relación de bendición. ¿Cuántos quieren una relación de bendición con Dios? Por supuesto que sí, porque bendición es lo opuesto a maldición.
Bendición hace que tú y yo podamos crecer, desenvolvernos, vivir todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque vivimos entonces nuestro potencial. Sin esa bendición, nuestras vidas están estancadas. Sin la bendición, nuestras vidas están limitadas. Es por eso que es tan importante nuestra vida de pacto con Dios. En Génesis capítulo 12, Dios le dijo a Abraham: haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ninguna de estas cosas estaban ocurriendo en la vida de Abraham. Pero cuando Dios llega a su vida y lo bendice, lo que no estaba se vuelve una realidad. Lo que no era comienza a suceder. Lo que era imposible comienza a cambiar. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que bendice. Alguien diga conmigo: yo necesito caminar con el Dios que bendice. Isaías 54:10 dice: pues las montañas podrán moverse y las colinas desaparecer, pero aún así mi fiel amor por ti permanecerá. Mi pacto de bendición nunca será roto. Mi pacto de bendición nunca será roto, dice el Señor, que tiene misericordia de ti. Me encanta, porque entonces entendemos por qué la Escritura nos enseña en Efesios, el libro de Efesios capítulo 1 versículo 3, y nos bendijo, y dice: y nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Alguien diga conmigo: voy a caminar en compromiso. ¿Por qué es importante tu compromiso con Dios? Porque nuestro compromiso con Dios nos permite caminar en bendición. Y yo sé, amigo, yo sé que hay personas que me están escuchando el día de hoy que han vivido lo opuesto, que han vivido el otro lado de esto. Y yo quiero animarte a que seas la clase de hombre, la clase de mujer, caminas en pacto con Dios, en pacto con Dios. El segundo pacto que Dios hizo en la Biblia fue el pacto con Isaac. El pacto con Isaac fue un pacto también especial, porque con Isaac yo veo que Dios estaba llevando la relación a una relación de fidelidad. Con Abraham yo encuentro que Él estaba haciendo un pacto con Abraham para llevarlo a una relación de bendición, pero con Isaac yo veo algo diferente. Con Isaac yo veo que Isaac conocería la fidelidad de Dios. ¿Ves, amigo? Cuando Isaac estaba pequeño, dice que la Biblia que ha de haber tenido como 13 años de edad, cuando su padre lo llevó a un lugar, a un sitio, él iba con su papá a un sitio, a lo mejor pensó: vamos a ir a un hiking o vamos a ir pero dice la Escritura que el chico sabía que iban a ir a ofrecer un holocausto al Señor. Sin embargo, cuando iban subiendo el monte, el mismo joven preguntó, dijo: papá, traes el cuchillo, traemos la leña, pero ¿dónde está el sacrificio? Y es cuando él escuchó unas palabras que marcaron el corazón de Isaac. Fue cuando él dijo: Dios proveerá para sí un sacrificio. Dios proveerá. Dilo conmigo: Dios proveerá. Una vez más, dilo conmigo, amigo: Dios proveerá. ¿Qué es lo que estaba hablando? Él estaba hablando de una fidelidad de Dios. Y una de las cosas que encontramos es de que cuando llegan al lugar del sacrificio, cuando él levanta su mano para sacrificar a Isaac, Dios lo detiene y dice: no lo hagas, no toques al muchacho porque he visto. Y por tanto, otra vez regresa con Abraham y le dice: te bendeciré y engrandeceré tu nombre y voy a bendecir. Y entonces encontramos que el que rompió, el que partió el agua para la bendición fue Abraham. Pero luego Isaac comienza a experimentar otro lado de Dios, que es la fidelidad de Dios. Y la Escritura enseña en Génesis 26 que cuando había una sequía y que todo el mundo iba para Egipto, Dios le dio una palabra a Isaac y le dijo: quédate en esta tierra por algún tiempo y estaré contigo y te bendeciré. Y estaré contigo y te bendeciré. Yo sé que hay personas que quizás estás viviendo cierta incertidumbre en el lugar donde estás. Y el Señor te está diciendo el día de hoy: quédate en este lugar, porque ciertamente te bendeciré. Ciertamente te bendeciré. A ti y a tus descendientes daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a tu padre Abraham. Me encanta esto acerca de Dios, porque algo que está haciendo Dios, Él está llevando la relación a otro nivel. Y cada generación lleva esa relación a otro nivel. Es increíble. Yo vi cómo Dios hizo lo que hizo con mis padres y las bendiciones que le dio. El hecho de que yo estoy hablándote a ti el día de hoy es que yo soy producto. Ahora yo estoy viendo lo que estaba viendo Isaac. Yo estoy viendo la fidelidad de Dios. Y Dios le dijo: quédate aquí porque te voy a bendecir. Voy a hacer algo contigo que va a ser sin igual. Y me encanta Salmo 100, versículo 5 dice: pues el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. Estaban los israelitas en Egipto, estaban aguantando, estaban sufriendo, y Dios les dijo lo siguiente, les dijo: me he acordado de mi pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Es increíble, pero Dios se acordó. ¿Por qué? Porque Dios
es fiel. Charles Spurgeon dijo lo siguiente: resuelve esto en tu corazón, esto ya sea que esté en la cima o en el valle, el Señor Jesús es el mismo. Ya sea que cante o suspire, la promesa es verdadera y el que promete es fiel. Ya sea que me encuentre en la cumbre o escondido en el valle, el pacto permanece firme y su amor eterno perdura. Alguien diga conmigo: el amor de Dios sobre mi vida es fiel. La segunda cosa que yo encuentro con él es que fue fiel Dios con él. Y en ese lugar donde todo mundo estaba huyendo, donde había sequía, Dios hizo algo sobrenatural. Dice la Escritura que ese año sembró Isaac y levantó una cosecha del 100 por 1. ¿Qué hizo? Él actuó porque contaba con la fidelidad de Dios. Él hizo lo que nadie más se hubiera atrevido y sembró cuando había sequía. Pero él conocía algo acerca de Dios. Él sabía que Dios era fiel, porque cuando lo llevaron a ese monte y que estuvieron a punto de matarlo a él, Dios proveyó un carnero y el carnero murió en lugar de Isaac. Y él encontró, eso quedó marcado en el corazón de Isaac, que Dios es fiel. Alguien diga conmigo: Dios es fiel. Si Él nunca ha fallado, no va a empezar contigo. Dije, si Dios nunca ha fallado, no va a empezar contigo. Número 3, la tercera cosa que tú y yo vemos, que Dios es un Dios de pactos, y el pacto que hizo con Jacob fue seguridad. A Isaac le mostró fidelidad, a Abraham le enseñó bendición, pero me encanta la historia de Jacob, porque cuando Jacob sintió que lo había perdido todo, dice la Escritura que Dios se le apareció en Génesis 28: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tus descendientes. Serán tan numerosos como el polvo de la tierra y te extenderás hacia el este, al oeste, el norte y el sur. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu descendencia. Cuando Jacob estaba atravesando este tiempo, escúchame, Jacob siente que lo ha perdido. Está huyendo de su papá, huyendo de su casa porque su hermano lo quiere matar, y a lo mejor siente que ya lo perdió todo. Sin embargo, Dios le trae nueva esperanza y le muestra que Él es el Dios que le da seguridad, y le dijo: si tú me traes con bien. Y Dios lo trajo con bien. Dije, Dios lo trajo con bien y te va a traer a ti también con bien. Dije, Dios lo trajo de regreso con bien. Dios lo guardó en su entrar y su salir. Dios lo bendijo donde quiera que él estuvo, y de la misma manera como estuvo con Jacob, como estuvo con Isaac y como estuvo con Abraham, estará contigo. Yo quiero que entiendas, todo esto concluye en un pacto más. Es el pacto que Dios hace con Jesús. A través de Jesús, tú y yo nos encontramos. Es el pacto, es una relación de poder y de intimidad con Dios. ¿Ves, amigo, la razón por la cual Dios quiere pactar contigo y caminar en pacto contigo? Porque Él quiere caminar en intimidad contigo. Tú y yo tenemos la opción, podemos escoger vivir una vida superficial, alejados de Dios, o podemos conectar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Podemos conectar con el Dios que tiene tu vida en su mano. Me encanta porque Jesús, la Biblia nos enseña en Hebreos 8:6, dice: pero ahora Cristo ha recibido un ministerio tanto más excelente cuanto es mediador de un mejor pacto. Digan conmigo: mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Tanto Abraham, Isaac y Jacob, ellos tuvieron un pacto, y Dios dice: en Jesús, tú y yo tenemos un mejor pacto sobre mejores promesas. Si Abraham pudo vivir en bendición, lo nuestro es mejor que la bendición de Abraham. Si Isaac pudo vivir conociendo la fidelidad de Dios, Dios dice: ¿sabes qué? Voy a mostrarte más que fidelidad. Si Jacob pudo vivir con seguridad, Dios está diciendo: voy a brindarte más que seguridad. Y es el pacto que Dios quiere caminar de intimidad con nosotros. Aquí la pregunta es que si estás dispuesta a caminar en esa intimidad, a caminar en esa cercanía, a caminar en ese compromiso. Gálatas 3:29 dice: y si ustedes son de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham son herederos según la promesa. Herederos según la promesa. Yo quiero que entiendas, amigos, si hay algo que Dios quiere hacer en ese tiempo, si vas a entender relaciones, tienes que entender la primera. Nunca entenderás lo importante del pacto de tu matrimonio hasta que tú no entiendas tu pacto con Dios. Cuando entiendes tu pacto con Dios, ahora empiezas a entender cómo tienes que caminar en tu matrimonio, cómo tienes que caminar en tus relaciones. Es por eso que para mí, si hay algo importante que tenemos que conocer, es el valor que tiene nuestro pacto con Dios. Yo voy a invitar a que inclines tu cabeza, cierres tus ojos, por favor. Y quiero invitarte a que hagas una oración el día de hoy,
Amigo, una oración de compromiso, una oración de pacto con Dios ahí donde estás. Dile conmigo: Padre, gracias por tu palabra, porque te revelas a mi vida, te revelas a mi casa y a mi familia como lo hiciste con Abraham, Isaac y Jacob. Dile conmigo: Padre, el día de hoy yo decido pactar contigo. Gracias porque en Jesús yo tengo un nuevo y mejor pacto. Pero el día de hoy yo vengo a rendirte mi vida. Vengo a pedirte, Padre, mete tus manos en cada área de mi corazón. Mete tus manos en cada área de mi vida. Permíteme vivir la excelencia de lo que tú tienes preparado para mí. Que yo pueda caminar en la totalidad de tus planes y de tus propósitos para mi vida. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú obras y lo que tú hablas, Padre, a mi vida. El día de hoy yo hago mi compromiso contigo, Señor. Y pacto contigo, Señor, que mientras yo viva, mi vida será para ti. Que mientras yo viva, tus palabras serán lo más importante para mí. Mientras yo viva, obediencia nunca será opcional. Haré lo que tú esperas de mí, o iré a donde tú me envíes. Caminaré en pacto contigo porque tú eres mi Dios. Y decido confiar, depender y vivir mi vida para la excelencia de tu nombre, en el nombre de Jesús. Con toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado. Amigo, si te encuentras alejado, alejada de Dios, yo te invito a que el día de hoy vuélvete a Dios. Con todo tu corazón vuélvete a Dios. No hay mejor vida que la vida que nos encontramos en Él. Y no hay peor vida que vivir una vida sin Él. El día de hoy, si ese hombre, si esa mujer eres tú y tú hoy necesitas arreglar tu vida con el Señor, dile conmigo: Señor Jesús, ven a mi vida y sé tú el Señor y la máxima autoridad de mi vida. Perdona, Padre, mis pecados y mis rebeliones. Me vuelvo a ti con todo mi corazón. Te doy gracias por amarme. Gracias por extender tu perdón a mi vida en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por tu amor. Guía mis pasos. Ayúdame a vivir en pacto contigo. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les amamos, familia. Que tengas un excelente día y una súper semana.